Y hoy quiero hablarles acerca de la palabra rema y de la palabra logos. En griego existe una definición para el término palabra. Una de ellas es logos. Logos es la palabra escrita, la que da conocimiento. Y así también se entiende la Biblia. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, en griego. Y toda esta escritura da conocimiento acerca de Dios, nuestro Creador, y de nuestra naturaleza humana, de nuestros inicios. La persona que comienza a leer y a estudiar la Biblia adquiere conocimiento de todo el trato de Dios con el hombre. Sin embargo, no adquiere fe, porque hay profesores en universidades o gente que se ha dedicado a estudiar la Biblia y son ateos. Es para contradecir al pueblo cristiano, para debatir con propiedad, fundamentándose en palabras que sacan fuera de contexto, y a algunos enredan. ¿A quiénes enredan? A los que no leen la palabra, a los que no la estudian, a los que están ajenos a los principios de la verdad de Dios. Pero el que estudia, el que lee, el que tiene conocimiento de ella, ningún hombre ateo te va a enredar, porque aunque sus palabras persuasivas traten de insinuarte algo contrario a la verdad, dentro de ti hay algo que Él no tiene. Se llama el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos da convicción. El mundo, el diablo puede decir lo que quiera, pero el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros nos da a entender, nos da convicción de que Dios es real, de que Dios es poder, de que Dios es el amor más grande, de que Dios ha llenado nuestro corazón, de que Dios existe, de que Dios es más real que nosotros que estamos aquí físicamente. Él es la fuente de vida. Dios es la fuente de la vida. El hombre, aunque trate de negar la existencia, es como arar en el mar, es algo vago, es algo inútil. No se puede negar la existencia de quien creó todas las cosas. Sin embargo, a pesar de que la gente tenga conocimiento de la Biblia, ¿por qué no le funciona? Porque se necesita que esta palabra esté mezclada con fe, esté mezclada con fe en los que la oyen, en aquellos que la reciben, porque si no está mezclada con el creer y con la fe que se necesita, no verá resultados apropiados a la palabra que ha recibido. Se necesita creerla, se necesita revelación. Y vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 11. Romanos 8, 11. Dice: y si el espíritu de aquel, se los voy a leer en la versión 1960. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. ¿En quién habita el Espíritu de Dios? En nosotros. Y si el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos la vida de Cristo dentro de nuestras vidas también. Y todo lo que esté muerto recibe vida. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, porque Él es fuente de vida. Él es fuente de vivificar la palabra que recibimos. Porque el ateo no le funciona la palabra de fe, aunque tenga conocimiento de todos los libros de la Biblia. ¿Por qué no le funciona? Primero, porque no la cree. Segundo, porque el Espíritu de Dios, que es el ente que vivifica esta palabra, no habita dentro de él.
Y cualquier persona que tenga conocimiento de la palabra, pero no tiene fe, el Espíritu de Dios no habita en él, no le va a funcionar. Le va a funcionar aquel donde el Espíritu de Dios mora, aquel que cree esa palabra que Dios ha dado y en su tiempo debido. Por eso vamos a hablar más a detalle lo que significa la palabra rema. La palabra rema es la palabra revelada de Dios, la palabra que se revela. No va más allá de un conocimiento por encima o superficial. Va más allá de la información que llega a nuestro cerebro, a nuestro entendimiento. La palabra rema es aquella que se arraiga en el espíritu. Ciertamente toca nuestros pensamientos, pero tiene una conexión con el Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros. ¿Por qué no todas las personas se sanan cuando se ora? Dice un pastor de una de las iglesias más grandes que cuando él tenía invitados que se movían bajo el espíritu de milagros, en el don de sanidades, convocaba mucha gente y ellos llamaban mucha gente cuando llegaban a su país. Pasen los enfermos porque todos van a ser sanados. Y pasaban todos los que tenían problemas de salud. El hombre se iba, el evangelista se iba a su país y dice, él se iba y se llevaba la gloria, se llevaba los aplausos, pero a mí me dejaba el problema, porque después llegaban la gente que no había recibido sanidad, que había pasado, diciéndole, ¿por qué yo no recibí sanidad? Es que me falta fe, es que Dios a mí no me ama, es que Dios se olvidó de mí. Llegaban desesperanzados, llegaban afligidos, y esto se le constituía al pastor en una problemática para responderle a cada uno de ellos. ¿Por qué unos se sanan y por qué otros no? Y es allí donde radica la revelación de la palabra. La revelación de la palabra. ¿Saben que cuando la pastora les hablaba acerca de el ofrendar y el diezmar? El ofrendar y el diezmar es algo que tiene que ser revelado, porque si la persona lo hace por información, la gente afuera habla pestes, habla tonterías, habla fuera del conocimiento real del principio, porque lo desconocen, porque han tenido una mala experiencia con alguien y por esa falta de información sacan una conclusión solamente por el razonamiento de algunos, pero no bajo revelación de Dios. Es por eso que a ellos no les funciona. Las personas que hablan del que da, del que diezma, del que ofrenda, del que da voto, esa persona que habla es la que nunca se ofrece para dar. Es los que se constituyen como en piedras de tropiezo para otros. Pero los primeros hombres de la Biblia, ellos dieron por revelación de Dios, porque no había una Biblia, no había un texto escrito. Ellos recibieron directamente la revelación del Espíritu, y por revelación del Espíritu de lo que tenían, y se les presentó el sacerdote, el sumo sacerdote, entregaban el diezmo de todo. ¿Quién le revela a Abraham? ¿Quién se lo reveló? Si es el primer hombre que reseña la Biblia que diezmó, se lo reveló el Espíritu de Dios. Se lo reveló, por eso es que le funcionó. Por eso es que su economía se abrió, y donde Abraham caminaba la prosperidad. Donde Abraham se movía la gloria. Cuando dividieron las propiedades y su sobrino Lot le dijo, escoge tú. Y Lot, viendo naturalmente, cogió los paisajes más bonitos, donde había mejor terreno, donde observaba fertilidad para criar animales, para sembrar. Eso fue lo que él escogió. Abraham se fue para el terreno más árido, más duro para la siembra. Sin embargo, ¿quién fue el que prosperó extraordinariamente? El que tiene la revelación de Dios, el que posee la revelación del Espíritu, porque aún en un desierto él
prosperaba. Donde no había agua, él cavaba y salían fuentes de agua. La bendición caminaba con él. En la Biblia vemos un pasaje. Hay un pasaje donde un ángel del Señor de tiempo en tiempo venía a un estanque y movía las aguas. Y una vez que las aguas estaban movidas por el ángel, el primer enfermo que se lanzaba a aquel estanque salía sano. Salía sano. Puede que un hombre haya llegado, fíjense lo que es, puede que un hombre llegue al estanque y diga: ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí a la orilla de a los alrededores del estanque? Tienen que lanzarse porque esa agua no va a cambiar. El estanque no se va a mover de lugar. Así que yo me voy a meter primero que ustedes. Y se puede meter y se puede zambullir y puede estar un rato allí en el estanque y sale igual como se metió, porque no esperó el movimiento, no esperó el tiempo de que el ángel moviera las aguas. El tiempo de Dios, el tiempo de Dios para el milagro, para lo sobrenatural. El estanque representa como el logos, la palabra de conocimiento. Usted puede tener conocimiento de la Biblia en varias áreas, en todos los ámbitos que ella expone. Sin embargo, necesario es el mover de esa palabra de conocimiento. ¿A través de quién? A través del texto que nosotros leímos en Romanos 8:11, que el Espíritu de Dios vivifique, le dé vida a esa palabra dentro de tu cuerpo, dentro de tu vida. Amén. El doctor Cho, David Cho, en su libro La Cuarta Dimensión, ustedes lo pueden adquirir, lo pueden comprar, lo pueden bajar por YouTube, lo pueden bajar por internet, pueden leer el libro de La Cuarta Dimensión. En uno de sus capítulos, él expone lo que para él significa la palabra rema. Y la palabra rema es una palabra específica para una persona específica en una circunstancia específica. Una palabra específica para una persona específica en una circunstancia específica. En un lugar de Corea se encontraba una mujer que el Espíritu de Dios la usaba extraordinariamente. Ella tenía un llamado hacia la juventud, y donde ella estaba, miles de jóvenes se reunían donde ella predicaba. Y dice que cuando ella hacía el llamado al frente, caían como si un rayo los tocara, caían al piso. Ella no los tocaba, era Dios que los tocaba y caían impactados por la presencia de Dios. Era un tiempo de lluvia, los ríos habían crecido, los cauces de agua, muchos se habían desbordado. No había puentes para llegar al sitio donde estaba esta mujer en una convención de jóvenes, donde se encontraba ella predicando, pero estaba separada por un gran río que creció. La corriente estaba fuerte y no había botes, no había puente para llegar al pueblo donde estaba predicando. Pero tres muchachas que recibían doctrina, tres jóvenes que habían recibido mensaje de fe, moverse en fe, creer en la palabra, ellas se pusieron de acuerdo las tres. Dice la Biblia que si dos o tres se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, Dios está presente y lo aprueba. Y nosotros somos tres, dijeron ellas. Así que nosotros vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Basado en que Pedro caminó sobre las aguas. Nosotros también podemos caminar sobre las aguas. Porque el Dios de Pedro es nuestro Dios. La fe de Pedro es nuestra fe también. Así que vamos a
repetir el milagro de Pedro. Dice que ellas se arrodillaron, oraron, se levantaron y se dispusieron, se metieron al río, enseguida se hundieron. 3 días después aparecieron flotando en el mar, ahogadas. Y la gente aprovechó esta ocasión para hacer escarnio de la fe, para hacer escarnio en los periódicos, en los noticieros. El Dios que predican los cristianos no pudo salvar a estas muchachas. El Dios que ellas profesaban, aunque tenían mucha fe, no las pudo salvar. ¿Dónde está ese Dios? Entonces aprovecharon de aquel evento para causarle daño al testimonio de la iglesia, al testimonio del cristianismo en ese lugar. Mucha gente, incluso dentro de las iglesias, dijo: si Dios no respondió para levantar a estas jóvenes, entonces yo me voy también de la iglesia, porque este Dios no funciona. Y saben que esa palabra que ellas utilizaron, primero no era una palabra, es una palabra de conocimiento que reseña un evento en la Biblia, pero Dios no se las había dicho a ellas. ¿A quién le dijo Dios esas palabras? Primero Pedro para moverse en las aguas esperó que Jesús se lo confirmara. Pedro dijo: ¿eres tú, Jesús? Y Jesús le dijo: sí, soy yo, ven, recibió el llamado. Esa palabra que recibió Pedro en ese momento se llama rema. Rema es una revelación de caminar en lo sobrenatural, porque la está recibiendo de la fuente. Amén. Para una circunstancia específica. Pedro recibe una palabra específica: ven. La persona que la recibe es él, no el resto de la tripulación que estaba en la barca. Y la circunstancia específica era la tormenta que se presentó. Entonces, la palabra rema es aquella específica para una persona específica en una circunstancia específica. No funciona para todas las cosas. Esa palabra no se las había dicho Dios a ellas, se la había dicho Dios a Pedro, pero a ellas no se las había confirmado. Ellas tomaron una ilustración, una verdad que se presentó en un momento en el ministerio de Jesús, y la quisieron aplicar a una circunstancia que se presentó en ese momento a ellas, pero que no tenían la revelación, el rema de Dios, la revelación de Dios. Otros jóvenes, dice el escritor de este libro, en dos ejemplos que están allí y que me parecen acertados para la ocasión. ¿Saben que este pastor David Cho comenzó su iglesia con escasos recursos? Era un tiempo de guerra. Ellos se congregaban en carpas dejadas por los militares. Una vez que abandonan y dejan a Corea en ruinas, dejaron los campamentos, pero no tenían recursos de ningún tipo. Y en las carpas que dejaron los militares eran el lugar donde ellos se reunían, sin piso de tierra. Allí se reunían ellos, y con $2,500 comenzó él la obra, la tarea de evangelizar y levantar una obra en Corea del Sur. Le entregó palabra, doctrinaba, discipuló hombres y mujeres. Y dice que 2 jóvenes que habían escuchado de las enseñanzas de fe de este hombre decidieron levantar una iglesia por su propia cuenta también. Y nosotros también tenemos el deseo, porque nosotros hemos escuchado que se tiene que tener un deseo grande, un deseo ardiente para las cosas de Dios, y nosotros lo tenemos. Queremos llevar el evangelio a otras personas, vamos a unirnos. Y se unieron los 2, pero no tenían el recurso. Habían escuchado, el pastor empezó sin recursos también. Tenemos amigos, tenemos influencias en algunas partes. Hicieron un préstamo en un banco,
le prestaron $50,000 y otro empresario de finanzas altas le prestó $30,000, hicieron $80,000 y construyeron una edificación muy bonita, pero sin miembros. Ellos dijeron, ya tenemos la edificación, tenemos el lugar para que la gente llegue, vamos a comenzar a orar para que esto se llene. Y comenzaron a mover oración y palabra, y ya se les llegó el tiempo del pago, porque dijeron, aquí la gente se va a encargar de mover las finanzas también, pero no llegaba gente, no se convertía nadie. El banco les comenzó a cobrar, el hombre que les había prestado los 30 les comenzó a cobrar, y ellos se comenzaron a tribular. Y le llegaron al pastor y le dijeron, pastor, ¿por qué a usted le funciona y a nosotros no? ¿Por qué usted comenzó con 2.500, nosotros comenzamos con 80? ¿Y por qué no nos ha funcionado? Hemos seguido sus enseñanzas al pie de la letra. Y el pastor le responde, bueno, ustedes han seguido mis enseñanzas y me alegro de lo que les está pasando, porque ustedes deben escuchar es la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu de Dios. Yo les doy una enseñanza, pero ustedes tienen que esperar que Dios hable a su corazón. A mí me habló Dios, porque el hombre después de 2.500, Dios le habló para que levantara una edificación para 10,000 personas y consiguió un crédito, consiguió finanzas extraordinarias, 5 millones de dólares. Consiguió el pastor y levantó aquella edificación. ¿Pero por qué la levanta? Porque Dios se lo había dicho, Dios se lo había revelado, Dios se lo había mostrado. Pero a estos muchachos lo hicieron por iniciativa propia, sin esperar la dirección del Espíritu de Dios, sin esperar la confirmación del Espíritu de Dios. Es por eso, mi hija, por ejemplo, se iba a ir a los Estados Unidos. Nosotros no deseamos, yo no deseaba que se fuera por la situación del país. Sabemos que Venezuela tiene más de 7 millones de venezolanos fuera de la frontera, fuera del país, por la crisis económica que ha vivido en estos últimos años. No veían condiciones para tener casa, para tener sus bienes, siendo profesionales, ella médico, su esposo ingeniero, pero no veían, él trabajando en PDVSA, una de las empresas de prestigio aquí en el país, pero no les daba ni para alquilar y vivir decentemente. Y ellos optaron por irse, por hacer viaje, y nosotros orábamos para que no se fueran, para que no salieran. Y parece que mientras más orábamos para que no se fueran, todas las cosas se les iban dando contrarias. Les salió una visa a ellos de 10 años, residente en los Estados Unidos. A los dos como pareja, pues no fue a uno, le salió a los dos. Y dije, wow, Dios está en el asunto. Porque yo oraba y ellos también oraban. Jesús, que es mi primer yerno, cuando hacíamos primicias aquí los primeros meses del año, el mes de enero, él colocaba su pasaporte y colocaba un voto allí, colocaba unos dólares, porque dijo, yo quiero ganarles en dólares, yo voy a colocarles dólares. Yo decía, oye, este muchacho está orando para irse, y yo estoy orando para que se quede. Pero ellos salieron por dirección del Espíritu de Dios, por dirección del Espíritu de Dios. Tenemos que saber esperar, y saber esperar indica plena confianza en las promesas de Dios. Vamos a leer Isaías 40. Este es un pero positivo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
¿A quiénes? Los que esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová. Le sucederá esto. Debemos saber esperar. Debemos saber esperar en Dios. El que espera en Dios tiene recompensa. El que espera en Dios no será avergonzado. El que espera en Dios recibirá retribución del cielo. Amén. Se necesita esperar en Dios. Necesitamos esperar en Dios. Por ejemplo, la Biblia no dice la forma o la manera en que tú vayas a escoger la pareja con la que vas a levantar familia. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Aunque la Biblia no precisa cómo vamos a hacerlo, sí nos da una generalidad. Primero, que sea de la misma fe. Que sea de la misma fe. Y lo otro, que te guste. Que vaya en ritmo con tu vida espiritual. Eso sería lo esencial. Que vaya al ritmo de tu vida espiritual. Para que no tengan choques. Porque también hay choques, gente que se ha unido en la iglesia, creen en Cristo, pero a una le gusta trabajar en la visión, a otro no le gusta trabajar en la visión. A uno le gusta la tarea que se hace en la iglesia, pero a la otra persona no le gusta. Entonces están como separados o segregados. Hay dos mundos en una misma casa. Deberían remar hacia una misma dirección. Por eso la esposa debe orar por su esposo. El esposo tiene que orar por su esposa. Amén. Para que en ambos la voluntad de Dios los unifique y puedan cumplir juntos el propósito de Dios como matrimonio y como padres después. Como formadores de hijos que puedan levantar una generación que tema, que respete, que alabe, que adore, que sirva a Dios de todo corazón. Pero se necesita que estén unificados con criterios, con visiones iguales. Pero se tiene que orar y tiene que esperar la dirección del Espíritu Santo. El que espera en Dios y no se desespera, tomará los mejores frutos. El que espera en Dios y no se desespera, porque desesperado con los sentidos alborotados, es donde se toman decisiones equivocadas. Como llega un hombre cristiano, pero él dice que tiene una revelación de Dios, así como lo ha explicado el pastor. Dios me reveló en sueño. Hay que ver si hay sueños de Dios o sueños de otro espíritu. Porque él dice, después de años de casado, he sentido atracción hacia una viuda que va a la iglesia. Entonces yo le voy a consultar esto al pastor. Pastor, yo siento atracción hacia una viuda que está en la iglesia y creo que yo me equivoqué con la mujer que me casé. La mujer con la que me casé creo que no es la ayuda idónea, sino para mí ha sido una ayuda demonia. Y creo que la persona que Dios tiene para mí es esa viuda. Así que yo vengo para que usted me ayude a orar. Y el pastor enseguida le dijo, hijo, eso te lo reveló el espíritu de las tinieblas. El espíritu de Dios no. El espíritu de Dios no. No, pastor, yo sé que es Dios y que es Dios. Y el hombre se fue y siguió orando. ¿Y sabe qué hizo? Se divorció y se casó con la mujer. Se casó con la viuda. Después al tiempo le llega y le dice, pastor, usted tenía razón. Esta es peor que la primera. Entonces hay gente, cuando se va a esperar en Dios, se tiene que esperar en la palabra. Todo lo que está fuera de la palabra no proviene de Él. Todo lo que no proviene de la palabra de Dios no proviene de Dios. Proviene de otra fuente. Lo que tenía era que enmendar su situación con la primera. Arreglar cosas, dejar cosas él, de poner cosas. Y entre los dos levantarse. Porque ¿quién no tiene problema? Ve, no hay matrimonio perfecto. No hay matrimonio perfecto. Pero sí hay matrimonios felices. Amén. Sí hay matrimonios felices.
Y aquí están los felices. Amén. Aquí estamos los felices. Pero matrimonio perfecto no hay. Pero nos tomamos de la mano de Cristo Jesús, que Él sí es perfecto y nos ayuda. Y nos ayuda, amén. Como familia, como matrimonio, nos ayuda. Pero la palabra revelada tiene que estar en concordancia siempre con la Biblia. Usted no puede decir que recibió una instrucción del Espíritu de Dios que se opone a la palabra de fe, a la palabra de Dios. El único que recibió, veo yo en la Biblia, que recibió una instrucción extraña, pero era Dios para darle una lección al pueblo de Israel, fue Oseas. Yo no le voy a repetir la historia. Léase el libro de Oseas. Pero es el único que yo veo que le dijo que se casara con alguien que no era de la fe, pero para darle una lección al pueblo de Israel. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a Jehová. Esperar a Jehová. Yo creo que aquí en Venezuela, los que hemos esperado hasta hoy, Dios nos tiene cosas demasiado grandes. Amén. Dios nos tiene cosas demasiado buenas. Dios nos tiene cosas demasiado extraordinarias. Yo bendigo a mi gente que está fuera del país. La bendigo. Y bendigo a la gente que está aquí en el país, que sigue creyendo, que sigue confiando, que sigue esperando a Dios. Que nuestra fe se mantiene viva, se mantiene en la palabra, nos mantenemos orando, nos mantenemos sirviendo, nos mantenemos confiados de que Dios sigue siendo fiel y de que su mano no se ha cortado, de que su mano es poderosa. Para terminar, ¿sabe que la pastora sufrió un esguince en su mano derecha? Y ella es derecha. Entonces la mano que más utiliza se le atrofió. Recibió un tratamiento y eso no funcionó. Seguíamos nosotros orando. Yo le ponía mano. Ella oraba también. Pero la dolencia, la molestia, la inflamación estaba allí. Fuimos a otro traumatólogo y vamos a cambiar el médico. De repente es el médico o el tratamiento. Y lo cambió. Igual. Fue a un tercero. La tercera es la vencida, la quinta. La tercera fue. Y seguíamos orando. Y ahí está la inflamación. Le colocamos su medicamento. Una fécula que se llama para inmovilizar la mano. Y seguía este tercero, después de examinar a detalle el daño que presentaba allí a nivel de su muñeca, le dijo que eso con tratamiento no se corregía. Eso no lo corrige ningún tratamiento, eso tiene que ir a una intervención quirúrgica. Le dio una explicación médica allí de lo que pasaba en los cartílagos, que se habían salido de sus canales, y que eso, la única forma era intervención médica, la clínica. Entonces, cuando le dijeron el precio que costaba la intervención, ahí se llenó más de fe. Porque le dijo, esa intervención con el tratamiento sale en $3,000. Y dijo, aquí vamos a meterle la chola a la fe. Porque en un país donde el salario mínimo, ahorita creo que está en $12 al mes, es el salario de Venezuela, el salario más bajo del mundo. Pero nosotros tenemos la fe más grande, amén. Tenemos la fe más grande. Tenemos el Dios más grande. Tenemos la palabra poderosa, profética, más segura. Se aferró a la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. La semana pasada nosotros les hablé del poder creativo de la palabra hablada. Hay poder en la palabra. Pero no solamente el hablar la palabra, usted puede
Porque dice, a un loro le puede funcionar también. Porque el loro lo que hace es repetir y repetir y repetir. Entonces, esto no es como un loro. Esto usted repite ciertamente hasta que el Espíritu de Dios le dé la convicción. Y cuando el Espíritu de Dios le da la convicción, usted ya sabe que es suyo y que ya nadie se lo quita. Ya como Dios le dio la convicción, ella sabe que ya eso nadie se lo quita y ya el dolor se le quitó, el nervio se le acomodó, tenía que acomodarse, la inflamación se le quitó y está sana completamente. Amén.